¿Qué tal? Sabemos que la disponibilidad de efectivo y los problemas de caja son uno de los principales que afectan a las pymes en nuestro país y que muchas veces originan que éstas tengan que cerrar. La pregunta es si es siempre un mayor nivel de ventas la respuesta a este problema o si es que hay otros componentes detrás. Por otro lado, ¿qué pasa cuando no solo las decisiones importantes, sino incluso aquellas operativas del día a día pasan necesariamente por el dueño del negocio? Es decir, que están atadas de forma inherente a su presencia física o a una indicación expresa por parte del dueño. ¿Cómo afecta esta dependencia no saludable a la operatividad y al futuro del negocio? Vamos a comentar estos dos aspectos a propósito del caso del estudio Gaspar, que es otro de los casos que colgamos en nuestras redes. Bienvenidos. Muy bien, ¿qué pasa con el estudio Gaspar entonces? El estudio Gaspar es un estudio de asesoría legal, boutique, pequeño, bien puesto, con unos ratios de efectividad que entiendo son superiores al promedio, con una cartera de clientes estable, algunos de ellos incluso pagan fees, lo que permite tener una suerte de estabilidad o predictibilidad en los ingresos. Es de segunda generación y esa segunda generación, quien dirige ahora el negocio, es hijo de quien lo fundó. Lo hizo crecer no solamente en cantidad de clientes en cartera, sino también en la diversidad de los servicios que ofrece. Sin embargo, el estudio tiene problemas recurrentes de desorden en general administrativo y particularmente en el tema del manejo del dinero, del cash. Eh, ¿Cómo se llega hasta aquí? Esto obedece, creo que algunos factores importantes. Uno de ellos es que, por ejemplo, el dueño del negocio no tiene, como tampoco tenía su padre, un sueldo fijo asignado. Y esto lo que origina es que se mezcle todo el tiempo sus gastos personales con los gastos de la empresa y que por otro lado no exista un límite aparentemente visible para que el dueño gaste porque puede hacerlo mientras haya disponibilidad de efectivo. Eh, lo otro es que no hay herramientas de gestión mínimas básicas para gestionar el dinero de la empresa. Cuando nos buscaron, que fue justo un momento en que estaban apretados de caja y nos pedían, como es natural, que los ayudáramos para incrementar sus ventas, conversando nos dimos cuenta rápidamente que el problema no radica en el nivel de ventas o no se iba a solucionar con un mayor nivel de ventas necesariamente. Eh, ¿Por qué? Porque cuando les preguntamos qué hacían cuando estaban en estos problemas de caja apretada, lo que nos dijeron es que se ponían a ver en ese momento quiénes les debían. En ese momento, recién, cuando no había plata para pagar el alquiler, el sueldo o la luz, se ponían a ver quién les debía. Saltó entonces que no había un proceso, una gestión de cobranza adecuada, por un lado. Pero antes de este proceso de gestión de cobranza, tampoco había procedimientos establecidos, claros y recurrentes para la actualización de los estados de cuenta. Y eso estaba amarrado a que tampoco había procedimientos claros de facturación. ¿Y esto por qué? Porque no había una política de precios. Esta política de precios o la asignación de los precios o las tarifas que se le cobraba a cada cliente por cada servicio dependían necesariamente de la venia, del visto o la indicación expresa del dueño del negocio. El dueño del negocio está abocado a otra labor en la que es particularmente bueno, que es en la de la venta, en la de generar prospectos y vender los servicios de asesoría legal, pero no es bueno en la operatividad y en el orden en la gestión diaria del negocio. Entonces, además de este dueño entender que tenía que asignarse un sueldo, otra de las cosas que tenía que entender es que puede ser bueno haciendo la venta, como muchos dueños de negocios o creadores de conceptos o de productos lo son, pero no son buenos gestionando la operatividad del negocio. Y tiene que haber alguien que se encargue de ponerle orden a la operación. Pero finalmente descubrimos que esta dependencia del dueño para establecer las tarifas podía ser rota porque no eran criterios oscuros, complicados, los que le permitían al dueño definir las tarifas, sino eran realmente bastante sencillos.
Por ejemplo, le preguntamos, a ver, ¿cuál es el tarifario base? El tarifario base teórico es este de acá, pero nunca lo cumplimos. Ok, nunca lo cumples, pero esta es la base. ¿Por qué a este cliente en lugar de cobrarle 100, como dice el tarifario, le has cobrado 90? Ah, porque es un cliente antiguo. Y como es un cliente antiguo, le hacemos una consideración de 10% menos. Muy bien, criterio 1, antigüedad, menos 10%. A este otro cliente que también le diste cobrar 100, ¿por qué le has cobrado 90? Ah, es un cliente con mucho potencial. Entonces, como nos interesa profundizar su cartera y hacerle venta cruzada, le damos un 10%. Muy bien, segundo criterio, potencial del cliente, menos 10%. Y a ese otro cliente, ¿por qué le has cobrado en lugar de 100, 105? Ah, porque se demora un poco pagando. Ah, ok, entonces mal pagadores, 5% más. Y si fuera buen pagador, 5% menos. Muy bien. Entonces tenemos criterios de antigüedad del cliente, potencial del cliente y comportamiento de pago. Y con esos tres criterios de menos 10%, más 10% o menos 5%, se puede hacer una ponderación sobre el 100 que cuesta el servicio y se puede obtener de forma rápida, sencilla y con una hoja de cálculo la tarifa que se le debe aplicar a un cliente para emitirle por fin su comprobante. Porque lo que sucedía ahora es que mientras el dueño del negocio no diera la tarifa final que se le iba a cobrar, no se le podía emitir el comprobante y muchas veces se pasaba directamente a la atención del servicio del cliente, que podía incluso incurrir en gastos, y se le atendía y se conseguían buenos resultados en buenos plazos, pero nos habíamos olvidado del primer paso que era el de generarle el comprobante de pago. Y claro, si no hay una tarifa establecida, no se puede generar el comprobante de pago, no se puede actualizar el estado de cuenta y mucho menos se puede pensar en un sistema de gestión de cobranza. Entonces miren cómo algo tan sencillo como establecer reglas de juego, políticas, criterios para la toma de decisiones absolutamente sencillas como es la asignación de una tarifa, pueden desatorar un proceso que finalmente va a devenir en que no tengamos problemas de caja a fin de mes. Por supuesto, es solamente un paso. Hay que ver los siguientes. ¿Quién se encarga de la actualización de estados de cuenta? La pregunta también fue, ¿dónde llevan los estados de cuenta? No se llevaban en ningún lado. Se emitían los comprobantes y después estaban reconstruyendo a fin de mes qué facturas se habían emitido a tal cliente y tratando de cruzándolos con los depósitos que había en el banco. Y eso se soluciona nuevamente con una hoja de cálculo en la que se registre cada vez que se emite un comprobante una deuda del cliente y se mata cada vez que se registra un ingreso de dinero por parte de ese cliente. O sea, procedimientos simples con herramientas sencillas, gratuitas, a disposición de cualquier usuario, a veces son las que faltan aplicar y que generan esta dependencia poco saludable del dueño del negocio, que entendemos que en muchos casos obedece a desconfianza, una mezcla de desconfianza y de ganas de mantener el control total de la operatividad del negocio, con un poco, diría yo, de desconocimiento de justamente esas herramientas que incluso son gratuitas en muchos casos para ayudar a la gestión. Hay un momento en que el hombre orquesta, el dueño del negocio, ya no puede hacer todo, sobre todo si quiere dar un segundo paso, si está en un segundo nivel, en una segunda generación, en un proceso de expansión que requiere que haya más puntos de venta, más personal a cargo, un portafolio de productos más amplio y ya él solo no puede con todo y hay que saber delegar. Y una de las herramientas que sirven para delegar y que no se atore la operatividad es justamente, primero, el establecimiento de políticas y criterios claros que deben estar puestos por escrito en algún lugar y de los procesos y procedimientos que operativizan estas políticas y estos criterios, que también deben estar escritos en algún lugar. No tienen por qué ser manuales complejos, pero tienen que estar claros, puestos en blanco y negro para que cualquier persona que trabaje en el grupo pueda entenderlos. Es común ver cómo los dueños de negocios intentan todavía mantener el control de todas las variables, haciendo que todas las decisiones pasen a través de ellos, pero esto es inviable en algún momento. He visto hace poco un caso en el que una empresa, no tan pequeña necesariamente, no había pagado los sueldos, siendo día 9 o 10, porque el dueño estaba de vacaciones fuera del país. Y como estaba de vacaciones y fuera del país, los sueldos no se pagaban porque él era el único que se podía hacer cargo del pago de los sueldos. Miren cómo, y ni siquiera en ese caso fue por un tema de falta de efectivo, sino simplemente porque no estaba el dueño.
Entonces miren cómo se puede generar malestar innecesariamente, en este caso a nuestros clientes internos, que son los colaboradores, pero también cómo se podría afectar eventualmente la operatividad del negocio, porque pudo no ser el tema de pago de sueldos, pudo haber sido el pago a un proveedor que provee de un insumo esencial o de un servicio esencial para la prestación de nuestro servicio. Y como nuestro el dueño, no se le paga al proveedor, no nos provee del insumo o del servicio y simplemente se paraliza nuestra línea de producción. Espero que este ejemplo les haya servido para ilustrar la situación que sabemos que comparten muchas pymes. Y nuevamente, el problema de la falta de liquidez, falta de efectivo, no pasa siempre necesariamente por el tema de las ventas y no se soluciona siempre con un mayor nivel de ventas. Si no solucionamos antes problemas de base como el establecimiento de políticas y criterios y la definición de procesos y procedimientos, lo único que va a hacer un mayor nivel de ventas es incrementar el nivel de desorden y poner en riesgo finalmente la operatividad del negocio o el prestigio de la empresa. Espero que este nuevo tip les haya servido y espero verlos nuevamente en un siguiente caso comentado. Gracias.